Viernes 7 de julio del año 2023 y seguimos en la sintonía de Canal 4, tanto en FM como en TDT, tanto en www.group4.com como en nuestra aplicación para dispositivos móviles del Group 4 de Comunicación. Hoy queremos hablar de una empresa ubicada en Palma de Mallorca y que cuenta con servicios innovadores. Y nos visita su propio CEO, que ya está ya sentado y lo pueden ver a través de las cámaras de televisión de Canal 4 Televisión. Toni Canyelles, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Cómo está yendo todo? Bueno, pues como te has dado cuenta, pues un poco apurados de trabajo y vamos pues de punta a punta de la isla haciendo pues muchísimas cosas. Sobre todo haciendo mucha instalación ahora en suelo industrial, sobre todo, y en hoteles y, en fin, la verdad es que no paramos, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de Vertitex, vuestra empresa ubicada en Palma de Mallorca, especializada en la instalación, comercialización y distribución de energías renovables a cualquier isla de toda nuestra geografía balear. Bueno, de hecho, estamos dando el salto ya no solo aquí dentro de las Islas Baleares, sino estamos ya en Gran Canaria. De hecho, Ujú. ahora mismo estamos terminando un hotel allí, el primero, de una serie de hoteles que ya teníamos proyectados. Y de hecho es muy probable también que saltemos sobre todo a la zona de Málaga, siempre bajo la mano y con la ayuda de las cadenas hoteleras mallorquinas que están apostando con nosotros a la hora de hacerle sus instalaciones fotovoltaicas, aerogeneración también hacemos y otro tipo de tecnologías, otro tipo de aplicaciones dentro de lo que es la optimización bueno, sobre todo el uso de energías renovables o simplemente hacer una eficiencia energética acorde a un poco a las necesidades de este tipo de actividad. Ujú. Entonces, gracias a las cadenas hoteleras que están apostando con nosotros, pues la verdad es que estamos trabajando a un nivel bastante alto. De momento, por lo que nos cuenta, ¿no? Se está expandiendo entonces por la zona costanera y ya también a otras islas, ¿no? Es decir, Sí, que sí, a ver, nosotros llevamos relativamente como Vertitex Renovables, llevamos aproximadamente 2 años como marca, pero ya tenemos una experiencia y un bagaje tanto por mi parte como por los directivos o incluso los instaladores que tenemos de más de 12, incluso 15 años de experiencia. Entonces ya nosotros conocemos muy bien el sector, nos hemos especializado sobre todo en dos partes muy concretas, que es la parte de la actividad hotelera y la actividad industrial. Entonces nosotros hacemos instalaciones sobre todo en ese tipo de cubierta y además con unas herramientas específicas para este tipo de actividad. cuéntanos acerca de Vertitex y de cómo operáis, ¿no? Al final hablamos de este tipo de nueva generación de energía, ¿no? Que es un poco a lo que tenemos que aspirar o tenemos que ir enfocados. Cuéntanos, ¿cómo operáis y cómo la gente se puede asesorar por vosotros? Bueno, a ver, más o menos todo el mundo sabe un poco cómo funcionan las instalaciones fotovoltaicas. De hecho, hay empresas pequeñas, pymes y otro tipo de empresas medianas y grandes que de hecho ya hace años que están ofreciendo las instalaciones fotovoltaicas. Nosotros vamos un poco más allá, porque nosotros ya lo que estamos mirando ya no solo es la instalación en sí fotovoltaica o lo que es la energía instantánea mediante fotovoltaica, sino vemos otro tipo de aplicaciones. Unas aplicaciones que estamos mirando sobre todo es el almacenaje. El almacenaje va a ser Ujú. la segunda parte de las energías renovables que son muy necesarias. Es una combinación de energías lo que necesitamos para poder funcionar y prácticamente nosotros estamos en el polígono Son Rossinyol, nos vienen sobre todo empresas grandes o incluso o medianas, incluso algún particular, y nosotros lo que hacemos es un estudio completo de lo que necesitan y todas sus posibilidades. No centrándolo solo en la actual, sino lo que más adelante va a poder obtener o va a poder conseguir. Y una de las cosas que la gente tiene que empezar a pensar ya es en el almacenaje de la energía. No solo utilizar la energía instantánea, sino el almacenaje, mediante pues, baterías de litio o incluso las nuevas baterías de vanadio, que es un sistema muy innovador que se pondrán ese tipo de aplicación, ya se está haciendo en parques grandes y saltará muy poco al uso industrial sobre todo. Ujú. Estas energías renovables, y tú, Tony, como experto,
nos llegan a nuestro tiempo, es decir, llegamos tarde a ello por aquello de concienciar a la gente, ¿eh? O es aquello de, oye, pues poco a poco va calando en la sociedad y de cada vez, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Como os vais expandiendo, pues también va calando el mensaje, así que poco a poco pues Sí. se va incrementando aquella idea, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Sí que es verdad que la gente cada vez es más consciente, sí que es verdad que las empresas cada vez buscan más una energía renovable o de procedencia renovable mediante certificados de eficiencia energética, pero sí que es verdad que hay mucha gente que todavía o es reacia o tiene miedo o rechaza el uso, por ejemplo, de la energía o las instalaciones más bien fotovoltaicas o instalaciones de aerogeneración. Está claro que no vivimos en un mundo perfecto, está claro que tenemos que mantener el uso de energías que no proceden de energías renovables, sino, por ejemplo, el combustible, el gas, el carbón o incluso energía nuclear, y tiene que estar combinado con las energías renovables. Nosotros el problema que tenemos en las islas, y ya lo he dicho muchas veces, es que solo obtenemos un 5% de producción de energías renovables en todas nuestras islas. Un 5% de todo el consumo que tenemos. Claro, toda la energía que nos llega prácticamente es por cable. Entonces, la gente sí que es verdad que es consciente, sí que es verdad que la gente cuando pone una instalación de energías renovables hace un buen uso y empieza a cambiar la forma de usar la energía, pero nos queda mucha gente, hay mucha gente en contra que o bien no entiende lo que se está haciendo o bien realmente le producen rechazo porque no le han explicado bien todos los beneficios que obtiene esta energía. La tecnología para obtención o instalaciones de producción de energías renovables van cambiando, continuamente van evolucionando. Cada vez va a tener menos impacto medioambiental. La gente se queja del impacto medioambiental o el impacto visual que genera este tipo de instalaciones, pero es que sería muchísimo peor un impacto de tener una carbonera, de seguir produciendo emisiones de CO2 de manera incontrolable, perdón, y no teniendo la posibilidad de cambiar esos usos. Entonces, es verdad que es incómodo, es verdad que hay gente que yo puedo entender que es sensible a este cambio, pero es que si no cambiamos ya y no empezamos a hacer una evolución de manera ordenada, de hecho he estado hablando con gente que, por ejemplo, el GOP, que por cierto me creó una gran sorpresa porque pensaba en muchas cosas coincidimos, pero si no nos organizamos y nos ordenamos y estamos todos a la una, tendremos un problema. Ahora y más adelante, sobre todo, porque tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿Cuáles son los principales beneficios de contactar primero con vosotros y de decir, mira, pues me interesa, los voy a A contratar? ver, ¿Cuáles son los principales puntos a tener en cuenta? con nuestra empresa, quieres decir. Exacto. A ver, principalmente hay dos diferencias. Una diferencia importante es que nosotros hacemos un trabajo a medida. Nosotros no. Hay empresas pues, que por internet te ofrecen una serie de posibilidades, unos precios, bueno, te ofrece la posibilidad de hacer una instalación por internet, sin visitar, sin ver, y realmente al final tú lo que necesitas es un traje a medida para que te funcione y además sepamos las necesidades reales del cliente, qué tiempo va a tener la instalación, qué futuro va a tener. Entonces, nosotros con todas esa información, nosotros podemos, con esos inputs, podemos nosotros instalar una instalación a medida. Segunda parte importante que nosotros tenemos, a diferencia del resto quizás, es que vamos siempre un paso más allá. Nosotros tenemos un departamento de I+D, un departamento de investigación, y de hecho, bueno, yo ya hace años que trabajo con proyectos, por ejemplo, con sistemas de electrólisis para obtención de hidrógeno verde. Trabajamos con baterías de última generación, incluso lo que he comentado, estamos con baterías de vanadio, que es algo totalmente muy innovador y que se han empezado a aplicar aquí este tipo de baterías en las islas, en cargos muy concretos. Por ejemplo, tenemos un proyecto que esto también ha salido por ahí, y hemos hablado muchas veces de turbinas, que es obtención de energía marina, o de energía eléctrica a través del movimiento y el rompiente de las olas, a través de una turbina. Aerogeneración de última generación, todo esto nosotros ya trabajamos con ello. Entonces, tenemos posibilidades, tenemos respuestas a muchas preguntas de clientes que muchas empresas pues no llegan porque están muy focalizadas en un sector que está muy bien, la fotovoltaica, pero es que hay más allá. O sea, todo esto genera
una serie de necesidades que nos hace que continuamente estemos investigando, nos estemos informando y hablemos, sobre todo por la experiencia que tenemos, hablemos con otros profesionales de otras partes de España, incluso de Europa, que nos ofrecen posibilidades que a lo mejor otras empresas no tienen. Porque ya no solo nos metemos en lo que es la instalación, sino la investigación para que esa instalación tenga una evolución. Esa es la diferencia. Ujú. ¿Hasta dónde llegan las energías renovables, ¿no? ¿Cuáles son todas las energías que hoy dirías que hasta la fecha de hoy se pueden de algún Que modo son cubrir, funcionales. exacto, o sustituir? Bueno, a ver, nosotros ahora mismo, para que la Y, gente... y también explicar, no sé si nos puedes explicar también, Tony, si supongo que está en fase de desarrollo algunas que otras, Sí, por aquello sí, a ver, hay varios tipos de energías renovables que están en pleno desarrollo. La que ahora mismo está más madura dentro de las energías renovables son dos principalmente, que además las conocemos todos, que es la aerogeneración, que tiene un impacto visual muy importante, pero también es muy necesaria. Sobre todo ahora se está hablando mucho de la aerogeneración en marina, que le llaman, que son aerogeneradores que están colocados en el mar, que sí que es verdad, tiene un gran impacto, que hay mucha gente que está en contra, pero que al final vamos a tener que de alguna manera ubicarlas en espacios muy concretos porque son energías necesarias para el consumo diario. No podemos depender de lo actual, sino tenemos que cambiar la forma de pensar. Y es verdad que son instalaciones que duran 20, 30 años, que dentro de 20, 30 años habrá otro tipo de tecnologías y por tanto esas se podrán desmontar, porque no son fijas. La fotovoltaica es muy madura. De hecho, yo creo que estamos ya prácticamente en los niveles de máxima capacidad de producción por metro cuadrado en una fotovoltaica. Hay combinaciones, pero esas son dos tipos de energías que están ahora, hoy por hoy, maduras. ¿El futuro que viene? Pues el futuro principalmente viene por dos vías. Uno, la investigación de nuevas energías renovables, que puede ser, por ejemplo, las tecnologías enfocadas en energías marinas, obtención a través de movimiento de olas, corrientes, lo que es mareomotriz, lo que es energía ondimotriz. Y lo que nosotros hacemos que es algo totalmente distinto, porque no es ni una ni otra, pero que todo viene relacionado con energías del mar. Se está hablando mucho de la geotermia. La geotermia aquí en Baleares puede ser interesante. Y es verdad que hay otro tipo de biomasas y demás que son en un pequeño nicho de capacidad de energía, de producción de energía renovable. Estas es una combinación de todas ellas y además combinadas con almacenajes. Almacenajes es porque simplemente no podemos consumir la energía de manera instantánea, tenemos que transformar la energía obtenida en elementos como baterías de litio actualmente, que ya empiezan a ser un precio razonable, o que eso es el futuro a 10 años vista, que es lo que creemos los expertos, que se transformará esa energía eléctrica en hidrógeno, como pila de hidrógeno, para todo tipo de usos. Pero sí, igualmente, necesitamos seguir manteniendo la producción de energía no renovable, porque no podemos, estamos ahora en España en un 45% de consumo de energía renovable, pero el otro 50% es algo que nosotros no podemos de momento quitar, como por ejemplo el gas, el uso del gas o el uso de quemar combustible o carbón, no podemos. Se habla de la nuclear, la energía nuclear. La energía nuclear hoy por hoy es muy segura, sé que es un problema, pero es la energía más barata de todas. La más barata. Se están desmantelando las centrales nucleares. En Europa se están volviendo a reincorporar o se están dando nuevos años más de uso para ese tipo de energía. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que, aunque dé mucho miedo hablar de ello y que la gente no quiera hablar o políticamente sea incorrecto, tenemos que mantenerlos hasta que nosotros lleguemos a un tipo de energía, que se habla mucho de la fisión, para cambiar todo esa forma de obtener energía, que es algo totalmente barato e inagotable. Pero eso todavía nos quedan de 50 a 60 años por delante. O sea, es algo que nosotros tenemos que combinar y tenemos que convivir. Nos comentabas antes, Tony, que uno puede ponerse en contacto con vosotros y de hecho ofrecéis, digamos, vuestro producto es tan diverso, tan variado, que digamos que se moldea a lo que desea el Sí. cliente. Es decir, ¿puede ser desde un particular a una multinacional? Sí, de hecho ahí tenemos diferentes productos. Uno es el particular, que es verdad que, bueno, que más o menos todo el mundo ya lo conoce.
Luego tenemos el industrial, que son instalaciones de mayor tamaño, además con todas sus posibilidades, desde hacer una instalación de 100 kilovatios hasta hacer que un cliente sea productor de energía. Todo esto lo hacemos a medida. Y lo que estamos trabajando ahora muchísimo, y esto es una cosa que va a ser muy innovadora y va a empezar a funcionar, y la gente ya ha empezado a oír, es que te coloquen una instalación fotovoltaica en tu casa, no la pagues, simplemente pagas por la energía que tú estás consumiendo. Eso en particulares, hay compañías que ya lo hacen desde hace 1 año o 2 años, que está muy bien, pero nosotros hemos dado un paso más allá y lo estamos haciendo a nivel industrial. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un proyecto y estamos ya, de hecho, desarrollándolo, que es que nosotros vamos a sustituir todos los techos de uralita de las fábricas. O sea, cuando estamos hablando de uralita es quitamos la uralita, ponemos un panel sándwich, un techo normal, y encima ponemos una instalación fotovoltaica. Este coste para el propietario es cero. Nosotros lo que hacemos es, esa energía la vendemos dentro de lo que es el propio inquilino que pueda estar abajo, o el propietario, los vecinos de alrededor, por eso lo llamamos comunidades energéticas, o energía vendida a la red. Y eso nosotros lo hacemos con una inversión propia. Nosotros hacemos la inversión propia, de hecho ya tenemos ahora vamos a hacer aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados de ese tipo de instalaciones. Pretendemos, para que os hagan una idea, en 5 años hacer aproximadamente unos 200.000 metros cuadrados de instalaciones fotovoltaicas sobre techos. Que eso es lo que también está pidiendo un poco el gobierno y lo que está pidiendo pues, muchas plataformas, ¿no? El utilizar inmuebles o utilizar estructuras ya creadas sin necesidad de, pues bueno, de entrar en lo que es el sector agrícola o invadir la parte rústica, sino todo lo contrario. Nosotros lo que estamos haciendo es en el sector industrial y en el sector hotelero. Entonces, el beneficio que hay, pues bueno, primero que la energía va a ser la mitad o un 60% más barata que lo que puedas contratar. Segundo, bajar emisiones de CO2 en el sector industrial. Tercero, dar la opción a cambiar esos techos de uralita que ya por ley dentro de 10 años se tienen que sustituir, porque esto lo marca Europa. Y todo eso con un coste cero, una inversión propia que esa inversión, nosotros la rentabilizamos con los años de venta de esa energía. Entonces, esto ya funciona, ya lo estamos haciendo y bueno, es lo que pretendemos cambiar un poco, ¿no? El cambiar el panorama del sector industrial, pues poniendo fotovoltaicas en los polígonos industriales de las islas. No sé si también es uno de los retos de vuestro sector el que la ubicación de estas placas tenga el mínimo impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Sí. No sé si era muy rocambolesca aquella idea de ubicar placas solares sobre el mar. No sé si esto es posible, pero bueno, en cualquier caso hay que buscar cualquier recoveco, Bueno, a ¿no? ver. Nos hablabas de techos de edificios. Lo que es la fotovoltaica marina, que existe, de hecho ya hemos trabajado en algún proyecto, de momento se está consiguiendo sobre todo en embalses o en lagos. Por ejemplo, ahora mismo uno de los más importantes que se ha hecho en España es en Extremadura, que lo hizo Iberdrola, y la verdad lo hizo con Acciona, si no me equivoco, y la verdad se utiliza una fotovoltaica y se pone sobre una estructura de polímero, en este caso un polipropileno, son como flotadores, y encima van las placas fotovoltaicas. Claro, en un lago no tiene problema, porque es verdad que hay un movimiento del agua, hay son olas de medio metro máximo con vientos importantes, y es estable, o sea, no hay ningún problema, y además provoca además que el agua sea más limpia, provoca además que haya más oxígeno dentro del agua, provoca que la instalación pues, sea más rentable, tenga mayor rendimiento porque no absorbe tanta energía, o sea, se disipa el calor y entonces va bien. El impacto visual es verdad que es importante porque tienes una planta completamente oscura dentro de un lago, pero al final tenemos que utilizar esos medios. Ahora bien, en el mar es muchísimo más complejo. En el mar ahora mismo solo ha habido una empresa que ha podido hacer un proyecto así, que está en Singapur, que está en plena bahía de Singapur, que lo ha hecho el grupo Huawei, y es 1 megavatio, para que la gente se haga una idea, son aproximadamente unas 2.000 placas fotovoltaicas sobre una plataforma también igual, con polipropileno, pero el problema ahí son las olas. Ahí estamos hablando de olas 2-3 metros. Entonces, claro, es una inversión mayor. El impacto que tiene es grande, pero dentro de lo que es la bahía de Singapur con la ciudad, pues la verdad, el impacto queda bastante reducido, o sea, queda de alguna manera integrado.
Ahora bien, ese sistema en las Islas Baleares lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Podría esto tener un sentido a lo mejor en los puertos, en pantalanes con puertos, con alguna instalación fotovoltaica para producir energía, pero aparte de ser excesivamente caro, tenían instalaciones muy pequeñas y tenían la problemática que el mar Mediterráneo, aunque la gente se crea que es muy tranquilo, es muy traicionero y es muy complejo. Entonces ahí el rompiente de ola, la ola es muy alta, las risagas, es complicado. Yo, sinceramente, en Baleares o en el Mediterráneo, yo no lo veo. Sí, de momento. Bueno, veremos qué futuro le depara al sector. Por lo pronto, tenéis una página web e-vertitex.com. Sí. ¿Y qué vías de contacto tienen con vuestra empresa? Por mail, hay unos teléfonos de contacto, nos pueden encontrar en redes sociales, porque de hecho estamos trabajando mucho en redes sociales. Además, nosotros trabajamos en 5 idiomas diferentes. O sea, trabajamos en inglés, alemán, holandés, trabajamos con sueco en este caso, francés. O sea, realmente dentro de lo que es nosotros ahora ya tenemos 20 trabajadores, dentro de lo que son los 20 trabajadores prácticamente tenemos muchas nacionalidades. De hecho, nosotros lo que estamos trabajando mucho es con la democratización de la energía. Es una palabra que además me enseñó una persona que la tengo mucho aprecio. Y esa palabra, que de alguna manera, o esa frase que inventó, es un poco lo que define lo que queremos hacer. Nosotros lo que queremos es llegar energía a todo el mundo, renovable, y además a un precio razonable. Entonces, es muy complicado el mercado, esto va cambiando continuamente, cada día hay leyes nuevas, cada día hay cambios nuevos técnicos, entonces tenemos que estar continuamente en formación y en fase de formación. Pero eso también lo que nos hace es motivar que tengamos un trabajo que nos guste tanto, o sea, porque es cambiante, es mutable. Entonces, es verdad que es un trabajo de moda, es verdad que es muy divertido lo que hacemos, pero también es muy sacrificado porque trabajamos muchísimas horas. Eso es lo que la gente tiene que entender, que esto no es una cosa de 8 horas como un trabajo normal. Aquí hay muchísimas horas de trabajo, mucha gente implicada. Y entonces cuando viene un cliente y nos pide, no, es que a lo mejor somos más caros que el resto, ya, pero tú no me vas a volver a llamar. O sea, tú me llamarás porque quieres ampliar, porque quieres mejorarlo, pero no porque tengas un problema, porque detrás hay mucha gente trabajando, precisamente para que no falle, que funcione perfectamente. Y es un trabajo eficiente y digamos que el cliente esté satisfecho, ¿no? Sí, yo vengo del sector del I+D. Yo he estado justo antes de la pandemia, yo estuve 15 años viajando por todo el mundo. O sea, yo montaba industria y plantas en todo el mundo, en 86 países, y tenía muchísima gente a mi cargo. Trabajamos en sector, era una empresa española que era top mundial, o sea, había productos que eran totalmente únicos, por sistemas láser que eran únicos en el mundo. Aprendí muchísimo. Y lo que aprendí sobre todo fue que la gente tiene que evolucionar continuamente, se tiene que formar, y cuanto más formada esté la gente, mejor hace su trabajo y más eficiente. Esa es un poco nuestra filosofía, ¿no? El siempre estar un paso más allá, por lo menos en este sector. Toni Cañellas, CEO de Vertitex, ¿has estado a gusto? Sí, muy bien, la verdad que sí. Pues el Grupo 4 de Comunicación es tu casa para lo que necesites. Cuando queráis cualquier cosa o simplemente contrastar algún dato, nos podéis llamar. Si no lo sé yo, seguro que alguno de mi equipo lo sabe. Tal cual. Pues contamos con la colaboración de Vertitex. Toni Cañellas, el CEO de esta empresa que ha estado en estos minutos de Canal 4 Radio y Canal 4 Televisión con nosotros.